Amigos televidentes, muy buenas tardes. En la mañana de hoy, el Comité Central electo realizó su primer pleno, donde se dio a conocer los miembros del Buró Político, su primer secretario y los miembros del... A continuación, ofrecemos íntegramente la sesión final del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Querido General de Ejército Raúl Ruz, delegados e invitados, una vez realizado en el día de ayer el acto de votación por parte de los delegados al 8º Congreso para elegir a los integrantes del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, damos a conocer a ustedes los resultados del escrutinio. Debían realizar su derecho al voto 298 delegados, realizándolo 298 para un 100%. Resultaron válidas 298 boletas para el 100%. Ejercieron el voto por todos los candidatos 296 delegados. En nombre de la Comisión de Mandatos del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, informo a los delegados e invitados que todos los candidatos a miembros del Comité Central del Partido quedaron elegidos al obtener más del 99,32% de los votos válidos, por lo que les solicito un fuerte aplauso para ellos. A la salida del plenario aparecen reflejados los resultados de la votación individual de cada candidato, la que podrá ser consultada posteriormente por ustedes si así lo desean. Para que dé a conocer los resultados de la integración del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido, cedo ahora la palabra a nuestro General de Ejército, Raúl Castro Ruz. Gracias. Compañeras delegadas y delegados, en el primer pleno del Comité Central efectuado hace pocos minutos, fueron elegidos 14 compañeros para integrar el Buró Político, a los cuales les solicito que en la medida en que los mencione, suban y ocupen asiento en la presidencia. Primero, Miguel Díaz Canel Bermúdez.
Lazo Hernández. Salvador Valdés Mesa. Roberto Morales. General de Cuerpo de Ejército Álvaro Miera, ministro de la... Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de la República. Ulises Guilar de Nacimiento. Teresa Marele Bobué. Tayala Ávila. Primer ministro Manuel Marrero Cruz. Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Jefe del GAE, Grupo Administración de Empresas. José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros. General de División Lázaro Álvarez Casas, ministro del Interior. Gladys Martínez Verdecia. Primer secretaria de la provincia de Artemisa y dueña del puerto de Mariel. Igualmente, le comunico, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue elegido primer secretario Entonces solo nos resta solicitar al primer secretario, compañero Díaz-Canel, que realice las conclusiones, pero antes de eso que presente el secretariado.
Bueno, a partir del mandato que nos da el general de ejército Raúl Castro Ruz, les informamos que fueron elegidos por el secretariado del Comité Central del Partido los siguientes compañeros. El compañero Roberto Morales Ojeda para la Secretaría, que atenderá toda la actividad de la interna del partido y el funcionamiento de la organización, así como la política de cuadro, tarea que venía atendiendo ejemplarmente el compañero José Ramón Machado Ventura. El compañero Rogelio Polanco Fuentes como secretario para atender la esfera ideológica. El compañero Joel Queipo Ruiz como secretario para atender la actividad económica. Se ratifica como miembro del secretariado el compañero José Ramón Monteagudo Ruiz como secretario para atender la esfera agroalimentaria. El compañero Félix Duarte Ortega como secretario para atender el sector productivo de bienes y servicios. Y el compañero Jorge Luis Broche Lorenzo como secretario para atender el sector social. Querido general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Queridos compañeros histórica revolucionarios y fundadores del Partido Comunista de Cuba. Miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Delegadas y delegados, compañeras y compañeros. El 8º Congreso concluye, y no dudo en calificarlo como histórico, es un hecho. Al margen de nuestras emociones y sentimientos por la historia viva y el liderazgo invicto de los que hoy traspasan responsabilidades y obra a nuestra generación, hay una trascendencia imposible de soslayar. La generación del centenario del apóstol, guiada por Fidel y Raúl a lo largo de más de 6 intensas décadas, puede declarar hoy con dignidad y orgullo que la revolución socialista que hicimos 90 millas del poderoso imperio está viva, actuante y firme en medio del vendaval que estremece a un mundo más justo después del derrumbe del sistema socialista mundial. Y esa generación puede decir mucho más. Puede afirmar que la revolución no termina con ella, porque logró formar nuevas generaciones igualmente comprometidas con ideales de justicia social que tanta sangre ha costado de los mejores hijos de la nación cubana. Lo que recibimos hoy no son cargos y tareas, no es solo la conducción de un país. Lo que tenemos delante, desafiándonos continuamente, es una obra heroica descomunal. Es el osado alzamiento de Céspedes, es la vergüenza imbatible de Agramonte, es la digna intransigencia de Maceo, es la astucia impresionante de Gómez, es el empuje libertario de los cimarrones, es la pasión de los poetas de la guerra, es la fiereza de Mariana en la Manigua y es la luz inspiradora de ti. Ahora juventud de Mella, los versos tremendos de Villena, el antiimperialismo de Literas, la entrega absoluta de la generación del centenario, Aidé y Melba tras los barrotes, Vilma desafiando a los represores, Celia organizando la comandancia de la sierra, las madres cubanas enfrentando a la dictadura que asesinaba a sus hijos, el pelotón femenino de la sierra, la fidelidad sin límites de Camilo, el legado universal del Che, el liderazgo profundo y creador de Fidel
la continuidad sostenida por Raúl. Es la gran rebelión, la clandestinidad, frentes guerrilleros, la contraofensiva estratégica, la invasión a Occidente, las batallas decisivas, la entrada triunfal a La Habana, la reforma agraria, la alfabetización, la lucha contra bandidos, las milicias, la victoria de Girón, la crisis de octubre, la colaboración internacionalista en África y América Latina, la guerrilla del Che, hasta la sangre por Vietnam, por Angola, por Etiopía, por Nicaragua, las brigadas médicas, Elian González, Los Cinco, Elán, la Operación Milagro, el ALBA, el contingente Henry Riff, la ciencia, la medicina, la cultura, el deporte de alto rendimiento, las universidades y la solidaridad humana refundada en esta tierra. Lo que nos une es tanto que la lista estará siempre incompleta, pero puede dar idea del gran monumento que el pueblo cubano ha levantado en más de 150 años de lucha. Esa historia se puede resumir en dos palabras: pueblo y unidad, que es decir partido, porque el Partido Comunista de Cuba, que nunca ha sido un partido, no nació de la fractura, nació de la unidad de todas las fuerzas políticas sociales profundamente humanistas que se habían fogueado en la lucha por cambiar a un país desigual e injusto, dependiente de una potencia extranjera y bajo el yugo de una tiranía militar sangrienta. Hoy decimos somos Cuba, Cuba viva, y suena sencillo y fácil, pero qué difícil ha sido alcanzar y mantener la soberanía y la independencia en un más feroz. La generación histórica, en esa creación heroica que es cada día de la Revolución Cubana, frente a la multidimensional guerra permanente que le hace su más cercano vecino, trabajó siempre en la formación de las nuevas generaciones y ha facilitado el paulatino traspaso de las principales responsabilidades de dirección. Gracias a esa paciente labor de años, hoy se verifica aquí un hito en nuestra historia política que define al 8º Congreso como el Congreso de la Continuidad. Y el principal abanderado de ese proceso ha sido el comandante del Ejército, Raúl Castro Ruz. Cuando asumí como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en el año 2018, quise expresar en mis discursos los sentimientos de muchos de nosotros y reconocer su labor al frente de la revolución del partido. Con irreal modestia, me pidió suprimir algunas de las palabras que sobre él decía exponer. Hoy, abusando de la responsabilidad que asumo al frente del partido y con más conocimiento de causa, debido a nuestra entrañable compenetración en el abordaje de los temas y tareas estratégicas del país, al vivir en el modo en que ha conducido nuestra preparación, quiero decir, para hacer justicia histórica, lo que dije en aquel momento y lo que escribí y por disciplina callé. El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, sin apego a cargos y responsabilidades, con elevado sentido del deber y del momento histórico, con serenidad, madurez, confianza, firmeza revolucionaria, con altruismo y modestia por mérito propio, por legitimidad. Cuba lo necesita, será consultado sobre las decisiones estratégicas de eso para el destino de la nación. Estará siempre presente, bien al tanto de todo, combatiendo con energía, aportando ideas y propósitos a la causa revolucionaria a través de sus consejos, su orientación y su alerta ante cualquier error o deficiencia, presto a enfrentar al imperialismo como el primero con su fusil en la vanguardia del combate. El general de ejército continuará presente porque es un referente para cualquier comunista y revolucionario cubano. Raúl,
como cariñosamente le llama a nuestro pueblo, es el mejor discípulo de Fidel, pero también ha aportado innumerables valores a la ética, a la labor partidista y al perfeccionamiento del gobierno. Bajo su liderazgo al frente del país en la última década es colosal. Su legado de resistencia ante las amenazas y agresiones y en la búsqueda del perfeccionamiento de nuestra sociedad es paradigmático. Asumió la dirección del país en una difícil coyuntura económica y social. En su dimensión de estadista, forjando consenso, ha encabezado, impulsado y estimulado profundos y necesarios cambios estructurales y conceptuales como parte del proceso de perfeccionamiento y actualización del modelo económico y social cubano. Raúl fue capaz de lograr la renegociación de una enorme deuda, defendiendo con honestidad y respeto la palabra empeñada, el principio de que la nación honraría sus compromisos con los acreedores, lo cual la confianza hacia Cuba. Con sabiduría condujo el debate que culminó en una actualización migratoria. Impulsó transformaciones en el sector agropecuario, promovió sin prejuicio la ampliación de las formas de gestión del sector no estatal de la economía, la aprobación de una nueva ley de inversión extranjera, la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la eliminación de trabas para el fortalecimiento de la empresa estatal cubana, las inversiones en el sector turístico, el programa de informatización de la sociedad y el mantenimiento y perfeccionamiento hasta donde ha sido posible de nuestras conquistas sociales. Con paciencia e inteligencia, Raúl logró la liberación de nuestros 5 héroes, cumpliéndose así la promesa de Fidel de que volverían. Ha asignado, con su estilo, una amplia y dinámica actividad en las relaciones exteriores del país. Con firmeza, dignidad y temple, dirigió personalmente el proceso de conversaciones y negociaciones que tuvieron como fin el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Las indudables cualidades de Raúl como estadista, como defensor de la integración latinoamericana, distinguieron de manera especial el periodo de Cuba en la presidencia pro tempore. Su legado más importante, la defensa de la unidad dentro de la diversidad, condujo a la declaración de la región como zona de paz y contribuyó de manera decisiva a las conversaciones para la paz en Colombia. Raúl ha defendido como nadie los derechos de los países caribeños y en particular los de Haití en los foros internacionales. Con profundo orgullo, los cubanos escuchamos su voz emocionada y su discurso preciso en la Cumbre de las Américas en Panamá, donde recordó la verdadera de nuestra América. Estas realizaciones las condujo mientras enfrentaba la enfermedad y la muerte de su amada compañera de vida y de luchas, nuestra extraordinaria Vilma, con quien compartió la pasión por la revolución. Y fundó una hermosa familia. También sufrió en ese periodo la enfermedad y el fallecimiento de su principal referente en la vida revolucionaria, además de su jefe y hermano, el compañero Fidel. Ha sido leal hasta las últimas consecuencias. Al dolor humano antepuso el valor revolucionario y el sentido del deber. Besó la urna que de Vilma y saludó militarmente la piedra con el nombre de Fidel y dirigió el país sin descanso, con acierto, con ímpetu, con devoción. Sus aportes a la revolución son trascendentes. Raúl que conocemos, admiramos, respetamos, queremos, debutó en la política como el abanderado de un grupo de jóvenes universitarios que en abril de 1952 enterraron simbólicamente la Constitución del 40, humillada por el golpe de Estado del 10 de marzo. En enero de 1950 es uno de los marcha de las antorchas y en marzo del mismo año acude a la Conferencia Internacional sobre los Derechos de la Juventud
y a la preparación del cuarto Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. A su regreso, se convierte en uno de los asaltantes al Moncada, donde se hizo en el combate. Luego, cumplió misión en Isla de Pinos, participó en la preparación de la lucha contra la tiranía de Batista durante el exilio en México, desembarcó en el Granma, se reencontró con Fidel en Cinco Palmas, emprendió la contienda en la Maestra, por méritos y valor fue ascendido a comandante y de ejemplar fundó el segundo Frente Oriental, FRAN País. Es también dirigente político que ha promovido el debate para el perfeccionamiento de la labor partidista. Siempre un fuerte vínculo con el oído pegado a la tierra. A él debemos frases y decisiones determinantes en momentos cruciales para el país, como aquella advertencia de que los frijoles son tan importantes como los cañones y el emblemático "sí se puede", que levantó los ánimos nacionales en el momento más oscuro del periodo especial. El jefe militar del Frente Oriental, que en plena guerra de liberación desarrolló experiencias organizativas y de gobierno en bien de la población, que serían después multiplicadas en todo el país al triunfo revolucionario. Dirigió casi medio siglo el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuyo aporte a la independencia de Angola, de Namibia y al fin del apartheid fueron decisivos. Al mismo tiempo, propició que se alcanzaran resultados relevantes en la preparación del país para la defensa y en el desarrollo de la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo. Bajo su mando, las Fuerzas Armadas Revolucionarias se convirtieron en el más disciplinado y eficiente órgano de administración del Estado. Se desarrollaron experiencias que posteriormente sirvieron al país, como el perfeccionamiento empresarial con valiosos conceptos de la administración, la sostenibilidad, la eficiencia y el control, del cual el sistema empresarial de la FARC, que ha alcanzado notables resultados que tributan a la economía del país. El en contacto y alianza permanente con la naturaleza, adquirió una sensibilidad especial sobre los temas medioambientales que más tarde marcarían su empeño en impulsar el programa hidráulico de y la tarea Vida. El comandante en jefe de la Revolución Cubana, quien puso en el pecho del general de ejércitos con decoraciones más altas, dedicó a su labor como dirigente las palabras exactas durante la clausura del Congreso del partido. Hablando de su hermano de sangre y de ideas, Fidel dijo, y cito: "La vida nos ha deparado muchas satisfacciones y muchas emociones, mucha suerte. Y digo realmente que ha sido una suerte para nuestro partido, nuestra revolución y para mí, he podido disponer de un compañero como Raúl, de cuyos tengo que hablar, de cuya experiencia, capacidad y aporte a la revolución no es necesario hablar. Es conocido por su actividad infatigable, su trabajo constante y metódico en las Fuerzas Armadas, en el partido. Es una suerte que tengamos eso". Fin de la cita. Esa suerte descrita por Fidel se llama Raúl Modesto Castro Ruz. Compañeras y compañeros, este Congreso, con su amplio y crítico debate, defendiendo la visión integral de continuidad, ha aportado ideas, conceptos y directrices que trazan la guía para avanzar resistiendo. Pero es imprescindible ese desafío con el mayor conocimiento posible del complejo contexto nacional e internacional, conscientes de que el mundo cambió de un modo dramático y hay demasiadas puertas cerradas para las naciones de menos recursos y muchas más para quienes nos empeñamos en ser soberanos. La alta concentración, diversidad y complejidad de los medios de comunicación actuales, de las herramientas tecnológicas que sustentan las redes digitales y de los recursos empleados en la generación de contenidos, permiten a grupos poderosos, fundamentalmente desde los países altamente desarrollados, convertir en patrones universales ideas, gustos
emociones y corrientes ideológicas, muchas veces completamente ajenas al contexto que impactan. Para estos hechiceros de la comunicación, la verdad no solo es negociable, sino peor aún, prescindible. A través de la diseminación de matrices mentirosas, manipulaciones e infamias de todo tipo, contribuyen a la inestabilidad política en el intento de derrocar gobiernos allí donde no se ha logrado que la voluntad de una nación libre e independiente. Ningún pueblo está a salvo de la mentira y de la calumnia en la era de la posverdad. Es una realidad que Cuba enfrenta todos los días, mientras persiste en su voluntad de una sociedad más justa, soberana y socialista, en paz con el resto del mundo, interferencias o extranjeras. En el informe central se expusieron con franqueza varios de los desafíos específicos que enfrenta el país, en particular los asociados a los intentos de dominación y hegemonía del imperialismo estadounidense y el cuyo impacto extraterritorial nos golpea en y en los últimos 4 años escaló a niveles cualitativamente agresivos. Nadie con un mínimo de honestidad y con datos económicos que son de dominio público puede conocer que ese cerco constituye el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país y para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y el bienestar. Al ratificar esta verdad, no se intenta ocultar las insuficiencias de nuestra propia realidad, sobre lo que hemos abundado bastante. Se trata de responder a los que consiguen la idea de que el bloqueo no existe. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba por más de 60 años, arreciado oportunista y vilmente en los periodos de mayor crisis de las últimas 3 décadas, para que el hambre y la miseria provoquen un estallido social que socave la legitimidad de la revolución, es la más larga afrenta sostenida en el tiempo contra los derechos humanos de un pueblo y constituye por sus efectos un crimen de lesa humanidad. Esta situación histórica permanecerá indeleble en la conciencia y el corazón de las cubanas y cubanos que hemos sentido en carne propia el ensañamiento desproporcionado de un enemigo muchas veces superior a la construcción en sus narices de una alternativa de sociedad más justa y equitativa, fundada en principios sólidos y en ideales de justicia y solidaridad humana, con la independencia y la soberanía como brújula y sostén fundamental de nuestras decisiones. Que nadie ose quitarle al bloqueo ni un adarme de culpa de nuestros principales problemas. Hacerlo sería negar los poderes del imperio, el dominio casi absoluto de los mercados globales y las finanzas y la determinante influencia en la política de otros gobiernos, algunos de los cuales, creyendo ser socios, actúan como secuaces. Hay que decirlo una y otra vez sin temor a repetirnos. Primero deben cansarse ellos de tan largo como inútil crimen. Nuestro reclamo a que se ponga fin es y será sin tregua, en lucha incesante, mientras permanezca vigente esa política despiadada y genocida. Sabemos que contamos con el apoyo de la comunidad internacional, ratificado en innumerables ocasiones, y de gran parte de los cubanos en el exterior. Hasta el día de hoy permanecen en vigor las 242 medidas de agresión impulsadas por el gobierno de Donald Trump, a las que se suman las acciones resultantes de la reinclusión de Cuba en la y arbitraria lista del Departamento de Estado que supuestamente patrocinan el terrorismo. Ningún funcionario estadounidense y ningún político de ese u otro puede afirmar sin faltar a la verdad que patrocina el terrorismo. Somos un país víctima del terrorismo organizado, financiado y ejecutado de los casos desde los Estados Unidos. Continúan las campañas de subversión e intoxicación ideológica promovidas por agencias y entidades de los Estados Unidos dirigidas a desprestigiar a Cuba, a calumniar la revolución, a tratar de confundir al pueblo, a fomentar el ánimo, la desidia, la inconformidad, exagerando las contradicciones internas. Están concebidas
para aprovecharse de la escasez material incuestionable, de las dificultades que enfrenta nuestra población como consecuencia del efecto combinado de la crisis económica global, la pandemia de la COVID-19 y del reforzamiento del bloqueo económico. Se dice que Cuba no es una prioridad para los Estados Unidos y como nación soberana no tendría por qué serlo. Valdría la pena cuestionarse por qué existen entonces legislaciones específicas como la ley Torricelli o la ley Norton, por solo mencionar dos ejemplos, cuyo propósito es agredir y tratar de controlar el destino de Cuba desde la terceros que establezcan o pretendan establecer vínculos comerciales o de cooperación. ¿Por qué los Estados Unidos dedican cientos de millones de dólares a tratar de subvertir el orden constitucional cubano? ¿Por qué emplean tanto tiempo y recursos en tratar de socavar la conciencia nacional de las cubanas y los cubanos? ¿Qué justifica una guerra económica incesante durante más de 60 años? ¿Por qué pagan el precio del aislamiento internacional evidenciado en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales al mantener una política moral y legalmente insostenible? Nuestra aspiración es a vivir en paz y relación con nuestro vecino del norte, como lo hacemos con el resto de la comunidad internacional, sobre bases de igualdad y respeto mutuo, sin injerencias de ninguna índole. Es la posición del partido y del Estado, es la voluntad del pueblo. Resulta llamativo que el gobierno de Estados Unidos declare como prioridades de su política exterior la lucha contra el cambio climático, el enfrentamiento a las amenazas de salud como la pandemia de la COVID-19, la promoción de los derechos humanos y los temas migratorios. Es algo que contrasta con la conducta real de ese país y su trayectoria histórica, tanto en política interna como externa. Los ejemplos son conocidos. Paradójicamente, estas cuestiones constituyen áreas en las que el interés de ambos pueblos y el beneficio mutuo justificarían explorar las posibilidades de cooperación bilateral si verdaderamente se busca solución a problemas tan complejos con honestidad y ánimos de alcanzar resultados. En estos tiempos de incertidumbre mundial, de enorme desafío medioambiental, de una pandemia que ha reconfigurado el comportamiento del mundo, que agudiza la crisis global que se nos venía encima, la labor partidista estará centrada en la defensa de la revolución. El partido conduce la política exterior de la revolución cubana, que descansa en la noción de que un mundo mejor y que para luchar por él se requiere del concurso de muchos y de la movilización de los pueblos. Ha sido una guía constante de nuestro desempeño internacional y lo afirmamos en este Congreso. Expresamos la voluntad de desarrollar relaciones de amistad y de cooperación con cualquier país del mundo. Nos satisface practicar la solidaridad internacionalista, aún en países cuya ideología no compartimos. Ratificamos la obligación de exponer las verdades con claridad, por mucho que molesten a algunos, de defender principios, de acompañar las causas justas, de enfrentarnos a los atropellos como nos enfrentamos a la agresión extranjera, al colonialismo, al racismo y al apartheid. Es la base de nuestra aspiración a la independencia de nuestra América y del empeño en ayudar a lograr una región económica y socialmente integrada, capaz de defender el compromiso de América Latina y el Caribe como zona de paz. Es la política exterior descrita en el informe central del Congreso y que ratificamos hoy. Compañeras y compañeros, ha sido muy difícil resistir y enfrentar la actual situación que ralentiza nuestros pasos hacia la prosperidad de la ciudad. No hemos dejado de atender las demandas y necesidades del pueblo, argumentando cada decisión, convocando y emprendiendo procesos con acciones y medidas complejas, pero lo cierto es que no siempre se ha dado comprensión. Lo digo sin queja. En una revolución auténtica, la victoria es el aprendizaje. No marchamos sobre una ruta probada. Estamos desafiados a innovar cambiando todo lo que deba ser cambiado sin renunciar a nuestros más firmes principios. Sin apartarnos jamás del que nos legó el líder invicto de esta proeza, de ataduras rígidas y conscientes
de los posibles equívocos que entraña acerca del andar. El ejército citaba en el informe central las aportadoras experiencias de China y Vietnam con progresos innegables en la economía y el nivel de vida de las naciones. Ambos procesos, que confirman las elevadas potencialidades de la planificación socialista, sufrieron más de una corrección en el camino, aunque el bloqueo a sus economías duró menos tiempo y ha sido agresivo. El trabajo del partido en las circunstancias actuales ha sido y seguirá siendo fundamental. No es posible imaginar este momento sin la labor de la vanguardia política, pero nuestra organización está urgiendo un estilo de trabajo más acordes con esta época y sus desafíos. El Partido Comunista de Cuba es el reconocimiento y defensa de nuestras esencias, la independencia, la soberanía, la democracia socialista, la paz, la eficiencia económica, la seguridad y las conquistas de justicia social, el socialismo. Y asumamos la lucha por una prosperidad que abarque desde la alimentación hasta la educación, que incluya el desarrollo científico, una riqueza espiritual superior, y que empodere de lo funcional y lo bello. Vale la pena defender el socialismo porque es la respuesta a la necesidad de un mundo más justo, equitativo, equilibrado e inclusivo. Es la posibilidad real de diseñar con inteligencia y sensibilidad un espacio que cabe en todos que tienen los recursos. Apunta, como ningún otro sistema, a un martiano de conquistar toda la justicia. La fuerza principal para lograr tal proceso es la unidad. Todo lo que nos une, los sueños, las preocupaciones, pero también las angustias ante peligros comunes. Defenderemos esa unidad sin discriminación, sin dar espacios a prejuicios, dogmas o encasillamientos que dividen injustamente a las personas. Un elemento indispensable para sostener esa unidad que se forja desde el partido es la ejemplaridad de la militancia, lo que exige de cada militante una actitud pública que desde la capacidad, la entrega, los resultados, despierta admiración y respeto en un pueblo con aguda percepción, capaz de reconocer a distancia el falso compromiso y la doble moral. La continuidad generacional es parte fundamental de esa unidad. Es preciso hablar y compartir realizaciones con nuestros jóvenes como las más importantes personas que son, distinguirlos como gestores de las transformaciones en marcha. En ellos está la fuerza, la disposición y decisión, la sinceridad para cualquier emprendimiento o aporte revolucionario que la situación demande. En el clímax de la pandemia lo han demostrado con arrojo y responsabilidad. Hoy corresponde al partido consolidar la autoridad ganada por los méritos de la generación histórica y preservar el liderazgo y la autoridad moral de nuestra organización. Para lograr esos objetivos, resulta indispensable fortalecer las dinámicas de funcionamiento del partido y la proactividad de su militancia ante los problemas más acuciantes que afronte la sociedad, bajo la premisa de que por el carácter de partido único, el nuestro tendrá siempre el desafío de ser cada vez más democrático, más atractivo, más cercano al pueblo en su conjunto y no solo en su entorno inmediato. Aunque se ha debatido bastante el tema antes del Congreso, quisiera apuntar algunos criterios sobre la necesidad de fortalecer la vida interna del partido para tener más vida externa, es decir, para funcionar realmente como una vanguardia con liderazgo capaz de moverse en su ámbito con auténticas preocupaciones por el funcionamiento de la sociedad y con poder de convocatoria y movilización en cualquier plan de los enemigos de la nación cubana que intente un estallido social. Hoy precisamos de modos más consensuados y de una documentación mejor preparada para fomentar debates honestos y aportadores a lo interno de nuestros núcleos y estimular el debate popular, encuentros periódicos con estudiantes y con jóvenes de diferentes profesiones y oficios. No son tiempos de boletines impresos o de espera de largos procesos de coordinación y análisis para promover debates en nuestros núcleos. La dinámica de este tiempo nos obliga a buscar
ágiles, breves de comunicar orientaciones. En la era de Internet, que ya les permite a millones de cubanos llevar determinada percepción del mundo en un celular, nuestros mensajes a la militancia no pueden seguir la lenta ruta de la vieja imprenta. La principal premisa, también legado del comandante en jefe, es no mentir jamás ni principios éticos. En esos valores descansa la sólida autoridad del partido, cuya militancia estará convocada siempre a decir y a evaluar la verdad, por dura que sea o parezca. En ese principio han sido educados los cuadros de la revolución y todos los militantes estamos convocados permanentemente a empuñar la verdad como primer arma de combate. Es la misión de la vanguardia que integramos. La verdad, clara y oportunamente expresada, es inseparable del deber permanente de ser y dar ejemplo. Nuestra capacidad de guiar depende de cómo lo asumimos. Un pueblo como el nuestro, que llevó delante a los más bravos de la tropa, solo aceptará y reconocerá la vanguardia a quienes seamos capaces de actuar, nos formaron. Lo más revolucionario dentro de la revolución es y debe ser siempre el partido, así como el partido debe ser la fuerza que evoluciona a la revolución. Vemos y sentimos a nuestros intelectuales y artistas, a los educadores, a los médicos, a los periodistas, a los científicos, a los creadores, a los deportistas, también a los profesionales y técnicos, estudiantes, obreros, trabajadores, vecinos, a los combatientes de la FARC y el MININ que militan en el partido y en su juventud como el motor que revoluciona la revolución de forma constante. Y es nuestro deber del partido entender que esa fuerza política no es cromática ni idéntica entre sí y mucho menos unánime al expresarse. Debemos ser capaces de apreciar la fuerza del bosque, de sus árboles en fila y en cuadro apretado cuando la revolución lo precise. La unidad tiene que prevalecer sin olvidar jamás que hay que ver el bosque y también los árboles. El colectivo y las individualidades, aunque unidos, se perciban así. Preservar la legitimidad necesaria para que el proyecto siga avanzando parte del conocimiento profundo de sus singularidades. No podemos dejarnos vencer por el peso de las dificultades. Es necesario dar una nueva vitalidad a la movilización popular, cuyas iniciativas nos fortalecen. La rutina ha minado mucho de nuestros procesos y hoy apremia sacudirse las inercias para promover la discusión honesta y aportadora sobre temas de prioridad, definiendo acciones en lugar y con la participación de los cuadros en la vida de los núcleos. Hacer del crecimiento de las filas del partido un proceso que suscite interés genuino con repercusión social, generar métodos de trabajo más atractivos desde la rendición de cuentas del militante hasta las dinámicas cotidianas del trabajo político en los municipios y en las provincias. En la medida en que abordemos con claridad y transparencia las batallas para elevar la calidad de vida de los cubanos y que sumemos a los jóvenes a participar con su natural entusiasmo en todas las tareas cruciales para el país, estaremos reactivando las esencias del partido. Es nuestra obligación ser abanderados de la pelea contra la corrupción, los métodos deshonestos de actuar, el abuso de poder, el favoritismo y la doble moral. Que nuestro comportamiento en el trabajo, ante la sociedad, la familia y el círculo de amistades sea coherente con los valores que defendemos. La disciplina partidista, la dirección colectiva, los estudios teóricos y la promoción de eventos sobre la viabilidad del socialismo, las ideas del marxismo-leninismo, las tradiciones del pensamiento, en particular de Martí y de Fidel, son un conocimiento impostergable en nuestras escuelas del partido, la necesaria formación teórica y de administración, con técnicas de dirección modernas y una amplia base cultural e histórica. Soy un convencido de que debemos incorporar como pilares de nuestra labor la informatización de procesos al interior de la organización, el apoyo en la innovación
para el abordaje y la solución de los temas más, así como el desarrollo creativo de la comunicación social. La labor partidista en la búsqueda constante de alternativas emancipadoras también está urgida de un baño de ciencia y tecnología que deben ser partes de este proceso. El marxismo nos ha dejado un legado inestimable, la certeza de que la ciencia y la tecnología son parte indisoluble de los procesos sociales y que en la relación ciencia-tecnología y sociedad están las claves del desarrollo perspectivo y prospectivo de cualquier proyecto. Es el camino para construir una economía socialista basada en el conocimiento, una sociedad cada vez más cimentada en el conocimiento, un horizonte promisorio para las nuevas generaciones. Hay muchas tareas por delante que precisan de una participación activa y proactiva de la militancia en función de movilizar las energías del país hacia los objetivos del desarrollo, particularmente la seguridad y soberanía alimentaria, el desarrollo industrial y el problema energético, pero también, y en primer lugar, la preparación para la defensa, el fortalecimiento del orden institucional y del Estado de Derecho socialista. Continuaremos trabajando en las leyes derivadas de la nueva Constitución y en el fortalecimiento de la democracia socialista vinculada a la justicia y la equidad social, el ejercicio pleno de los derechos humanos, la representación efectiva y la participación de la sociedad en los procesos económicos y sociales en curso hacia un socialismo democrático y sostenible. Todo ello en un entorno cada vez más libre de los lastres de burocratismo, del excesivo y de la ineficiencia. El éxito de estos propósitos depende de nuestra capacidad para dialogar con la población, entusiasmar e implicar a toda la ciudadanía y valores que le den mayor sentido y trascendencia al compromiso social, conscientes de que la democracia en la medida en que es más participativa. Corresponde entonces estimular la participación popular, espacios y procedimientos para atender, evaluar, aplicar las demandas y propuestas que la hagan efectiva. Es imprescindible conexión con las demandas y necesidades del pueblo. A través de la participación se enlaza con una de las tareas fundamentales de la labor partidista en estos tiempos, la comunicación social, insuficientemente entendida todavía bajo el erróneo criterio de que es un proceso secundario frente a las urgencias económicas y políticas, como si esas urgencias no fueran en algunos casos resultado de subestimar el peso específico de la comunicación social. El espacio de la organización de base y del resto de las estructuras partidistas a lo interno y en su relación con las estructuras del Estado, gobierno, organizaciones de masa y la sociedad civil debe ser convocante, facilitador del intercambio y del debate revolucionario, despojado de formalismo, de imposiciones y de orientaciones superfluas. Revolucionario porque brota de la inquietud de los comprometidos con que el proceso se perfeccione, se fortalezca, no se detenga ni anquilose. Debemos, entre militantes y no militantes comprometidos con el bienestar de Cuba, la búsqueda de soluciones eficaces que en la práctica cotidiana aporten desde la base el entendimiento cabal de nuestra realidad. Cada persona, cada colectivo, cada organización de masa cuenta. La batalla es nuestra, es de todos y en ellas debemos concentrar nuestros esfuerzos. Se trata de supervivencia, de dignidad, de decoro y de preservar las conquistas alcanzadas. Compatriotas, la revolución ha dado sentido a términos que no debemos abandonar en nuestra voluntad de enfrentar y transformar el contexto. Defendamos la prestancia, el prestigio, la dicha, la decencia, los derechos, la eficiencia, la calidad, la cultura del detalle, la belleza, la virtud, la honra, la dignidad y la verdad en todo lo que nos proponemos y hacemos. En la práctica partidista debemos proponernos avanzar en el ordenamiento, la recuperación, la ponderación y el fortalecimiento de los valores éticos y morales que nos han traído hasta aquí, golpeados indudablemente en las últimas décadas por las adversidades y las sucesivas y difíciles circunstancias.
Ante el injusto orden económico internacional impuesto por el quebrado y desacreditado neoliberalismo, Cuba mantiene una línea de actuación que inspira admiración, asombro y todo tipo de sentimientos favorables entre aquellos que anhelan una realidad global mejor. También ese comportamiento acrecienta la frustración, el desespero y impotencia del vecino del norte y de sus acólitos, de los vendepatrias y anexionistas, de los sumisos e indignos que se plegan a los designios del imperio, todos ellos jurados enemigos que se empeñan en construir los más perversos planes para atacar a la revolución, crear desconfianza y quebrar la unidad. Apretando las clavijas del cerco económico, se quiere construir la matriz de una revolución rígida, tenida, lenta, que no tiene soluciones ni nada nuevo que ofrecer, incapaz de propiciar diálogos y defender la participación, de dar felicidad. Tratan de robarnos temas, palabras y frases para paralizar voluntades y destruir sentimientos y paradigmas. El dinero corre a raudales para enterrar a la revolución. No somos una sociedad cerrada, ni este es un proceso revolucionario débil, desfasado o anquilosado. A lo largo de 60 años hemos afianzado un proyecto absolutamente novedoso y desafiante en medio de presiones inimaginables, y hemos crecido, y rectificado muchas veces en aras de ganarlo. En la batalla ideológica debemos acudir a Fidel, quien nos enseñó no solo que la cultura es lo que salvar, sino que para salvarla tenemos que ser interlocutores constantes de nuestros intelectuales y artistas. También nos enseñó que este no sería un diálogo de las partes involucradas, pero que sí tenía y tiene que ser un proceso permanente donde el respeto y la voluntad de trabajar juntos queden genuinamente probados. La no solo no le teme al pensamiento creador, sino que lo cultiva, abre campos para su crecimiento y desarrollo, lo reconoce y se nutre de sus aportes. Por eso creó un sistema de enseñanza y de promoción que por todos estos años, incluso en los más difíciles, ha servido de salvaguarda de lo más valioso del patrimonio material e inmaterial de la obra de los creadores cubanos. El aprendizaje de la política y la ideología concierne a todas las personas que participan en un proceso. Lo imperdonable es haber cometido errores en los años precedentes. Lo imperdonable sería no corregirlos. En ese sentido, hemos sido coherentes. Se ha rectificado y existe la voluntad de continuar haciéndolo porque es consustancial el desarrollo en el terreno de las ideas como el de la economía y otros. Una hermosa canción cantada a dúo por Silvio Rodríguez y Santiago Feliu advierte cuánto se duda cada vez que la mentira gana. Los grandes medios y las redes sociales digitales funcionan como plataformas efectivas para la manipulación y la mentira sin límites. Detrás de cada ser que duda o que comparta una noticia falsa, ellos anotan una pequeña y maligna victoria. Sería entender que los exponentes de determinados actos artísticos, políticos o de cualquier naturaleza ignoren o no les interese considerar los contextos, de oportunos a oportunistas, de liberales a caóticos, de independentistas a neoanexionistas, de trascendentales a irresponsables, hay una fina y frágil distancia. Que ni siquiera admitan que se conspira con saña desde la derecha más radical para eliminar nuestra experiencia sin miramientos y que si perecemos como proyecto nunca más tendremos la autodeterminación como opción, termina por ser responsabilidad criminal con su país y con su tierra. Ya no hablamos siquiera de la colonización desde la cultura, hablamos de guerra desde la ultraderecha más conservadora, hoy desesperada y sin cuartel, que apela a todo, ansioso por adelantarse a cualquier escenario de progreso, obsesionada con destruir todo proyecto de izquierda. Son sociópatas con tecnología digital siempre disponible, siempre a punto, en guerra abierta a la razón y a los sentimientos. Atacan no a un sistema político solamente, sino a las verdaderas urgencias del hombre, a lo que nos conecta como especie. Esa es la guerra más peligrosa, pero también la más cobarde. No podemos desconocer
que los enemigos de la revolución aplican conceptos de guerra no convencional contra Cuba, una guerra en la que todo lo banal, vulgar, indecente y falso vale, y sin embargo trata de colarse por el flanco de la sensibilidad, de la cultura y del pensamiento. Los paladines de la libertad que trafican con valores que ni siquiera conocen pretenden desmontar una revolución que ha emancipado a millones. Incitan descaradamente a la profanación de símbolos y de los hechos y espacios más sagrados de la historia patria, convocan a la desobediencia, al desacato, al desorden y la injusticia, acompañando estos llamamientos con la cantosa de pseudo realidades empeñados en confundir, desalentar y promover sentimientos negativos. La revolución cubana no será traicionada ni regalada a quienes pretenden vivir jugando con la suerte de la patria. No vamos a permitir que los activistas, como dicen ellos, comillas, del caos, de la vulgaridad, del desacato, mancillen la bandera e insulten a las autoridades. No ignoramos que están desesperadamente cerca para cumplir el mandato de quienes le pagan, que no acaban de encontrar víctimas creíbles para sus infames informes sobre Cuba. Es bueno advertir al lumpen mercenario que lucra con el destino de todos, a los que piden invasión ya, a los que continuamente ofenden de palabra y de hecho, a quienes no descansan, que la paciencia de este pueblo tiene límites. La virtud estará en saber cerrar filas en la defensa de la patria que nos confiaron quienes nos han precedido y nos han traído hasta el presente. Ni en el peor de los escenarios un militante puede ser pasivo espectador de provocación o dejar que una compañera o compañero de fila se enfrente en solitario a los provocadores. A la revolución de los revolucionarios. Y entre los revolucionarios, los comunistas, vamos al frente. Jamás como élite, sino en calidad de fuerza consciente y comprometida. Eso significa actuar como vanguardia política. Hay que sentir orgullo por integrar las filas del partido y entender la militancia como un acto de consagración a los ideales que la organización defiende con pasión, con alegría y con responsabilidad. Es hora de comprender y emplear todos los recursos de la comunicación social, particularmente el trabajo en redes, para tratar los temas que mecen a la sociedad, para intercambiar y dar respuesta oportuna desde cualquier institución a la que acudan los ciudadanos, para favorecer la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, para mostrar los ánimos que mueven al país. Debemos aprovechar todos los espacios de la comunicación para dar nuestra batalla como revolucionarios, haciendo sentir el peso de la historia, las razones y convicciones patrióticas, las claves del liderazgo colectivo. Tenemos el desafío de contar con voz propia todo lo bueno que se ha hecho, así como lo que puede y debe seguir haciéndose, mostrando nuestras luces y compromisos. Vivimos en un país estructurado y organizado, donde se trabaja mucho para resistir el embate de una realidad hostil y asfixiante, que se empeña en seguir adelante hacia un mayor bienestar social. Esa verdad
hay que hacerla sentir todos los días ante un goteo informativo, educativo, ilustrativo sobre cada proyecto, sobre cada escenario de resistencia y de construcción para superar la adversidad. Hagámoslos sin altisonancias ni alardes, ofreciendo contenidos desde la verdad y la virtud, la firmeza y la coherencia, desde la elegancia y la mesura, sin discursos que provoquen agobio y rechazo, argumentos y sentimientos desde la sensibilidad y la empatía, con el lenguaje de los que resisten a diario la dimensión más íntima de la patria, que es el barrio, la pequeña parcela de tierra, la comunidad, la escuela, la obra, la familia, cortando la brecha entre los discursos institucionales y las demandas públicas. La revolución es diálogo que antepone la verdad y la ética a la indecencia y la perversidad, que no negocia su existencia, no legitima mercenarios y actúa con seguridad y firmeza. Abordemos con objetividad los avances en la lucha por la emancipación de la mujer, contra la violencia de género, el racismo y la discriminación, a favor del cuidado y protección del medio ambiente y los animales. Y reconozcamos que nos falta avanzar aún para dar cada vez más una respuesta más justa a las inquietudes populares. Ejerzamos una militancia partidista y revolucionaria que sea activa en el enfrentamiento a las conductas racistas y discriminatorias y en defensa de los derechos de la mujer cubana. Compañeras y permítanme ahora unas palabras sobre la crucial batalla económica, sin la cual todas las demás pueden resultar inútiles. El quinquenio que evalúa este Congreso no exige resultados económicos. En ello también influye la ineficacia en el desempeño de una parte significativa del sistema empresarial y del sector presupuestado. Se presentan problemas estructurales que afectan su desenvolvimiento y que no han logrado resolverse en el periodo, el exceso de gastos que no resultan imprescindibles y la falta de control de los recursos materiales y financieros, así como trabas innecesarias y el burocratismo, entre otros males que lastran nuestro desarrollo económico, cuya solución depende de nosotros. No obstante haber transitado en este periodo por dificultades de diversa índole, la economía ha mostrado capacidad de resistencia, posibilitando preservar las conquistas sociales sin renunciar a los objetivos de desarrollo previstos, así como al apoyo solidario a otros pueblos. Cuba ha dado una lección magnífica de la voluntad política, la vocación humanista de la revolución, la gestión del gobierno, las políticas públicas que toman como centro al ser humano, los diálogos entre los principales decisores y los científicos y la participación del pueblo pueden con relativo éxito enfrentar un problema complejo como el de la pandemia. Un pequeño país sin recursos, asediado y cruelmente bloqueado, ha logrado indicadores que presentan un mejor comportamiento que los de muchos países del mundo y de la región. Esta obra es sostenida por esa economía que criticamos para perfeccionarla y hacerla más eficiente, aporta conquistas sociales inclusivas francamente relevantes. El partido ratifica que nos conformamos con mantener las potenciales fuerzas con que cuenta el país a ras de la sobrevivencia. Por el contrario, aspiramos a resistir creativamente, sin proyectos de desarrollo, perfeccionándolos, actualizando los aspectos, modernizando las formas de hacer y participar. Debemos en el menor tiempo, con nuestros propios esfuerzos, reconociendo que el camino está en nosotros mismos y adentro, con la menor dependencia externa posible, resolver el desafío de producir los alimentos que necesitamos, el mejor aprovechamiento y uso de las fuentes renovables de energía, la utilización sostenible y con calidad de las potencialidades turísticas, la eficiencia en el proceso inversionista, la orientación de la producción nacional a resolver las demandas del mercado interno, la elevación de la calidad de todos los servicios que se prestan a la población. Hay conceptos básicos en cualquier tipo de economía que debemos entronizar definitivamente, como el ahorro y la economía circular. Se impone también desterrar la mentalidad importadora. Para la crisis es necesario dinamizar el proceso de actualización
del modelo económico y social y la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, combinando flexiblemente la relación entre la necesaria planificación, la descentralización y la autonomía indispensable para el desarrollo territorial, con la participación de todos los actores económicos, incluyendo la empresa estatal, las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas. O sea, resistiremos creativamente a través del análisis profundo y real de cada situación, convocando al conocimiento experto, propiciando la participación popular y la innovación. Por supuesto, sin renunciar a nuestros principios internacionalistas de solidaridad y cooperación con la humanidad. La tarea de ordenamiento, no siempre bien comprendida, incluso por quienes tienen la responsabilidad de ejecutarla, demandará en mucho trabajo político, como el proceso de gran complejidad que es. Se ha cuestionado bastante si era a ponerla en práctica en medio de los inesperados retos que nos impusieron la pandemia y el oportunista recrudecimiento del bloqueo. La es una sola. No podíamos seguir postergando esa transformación orientada a estimular el desarrollo y la participación activa de todos los actores económicos. Es honesto reconocer que el ordenamiento presentó problemas de instrumentación por insuficiente preparación de algunos directivos e inadecuada interpretación de las normas, pero existen incomprensiones derivadas del error de asociarlo a problemas presentes antes de su implementación. A ello se suman las insatisfacciones por una argumentación oportuna y precisa y algunos reclamos que son inadmisibles porque se alejan de los objetivos de la tarea. Nuestra primera respuesta ha sido dar seguimiento y solución inmediata, siempre que sea posible, a los planteamientos críticos de la población, propiciando un importante ejercicio de participación ciudadana que no puede desconocerse en los ajustes, correcciones y cambios implementados. Tarifas, precios y las medidas más recientes para estimular la comercialización de alimentos responden a esta estrategia. Una vez más, vamos al necesario cambio de mentalidad que facilite estos propósitos. Ya es hora de pasar del llamado a la transformación. Venceremos en la medida en que el horizonte de cuanto hagamos siempre sea la mayor felicidad posible de las cubanas y los cubanos, defendidos desde las esencias de nuestro socialismo. La situación actual y los propósitos derivados de nuestros debates definen un altísimo a los dirigentes cubanos. La sociedad y sus instituciones necesitan cuadros con una profunda preparación ética y profesional que se distingan por cualidades como la inquietud revolucionaria, la sensibilidad a los problemas del pueblo, la disposición para la entrega y la capacidad de enfrentar la adversidad con creatividad que inspire y motive la innovación. En cualquier circunstancia, pero esencialmente en las más difíciles y retadoras, nuestros cuadros deben sobresalir por su dedicación a la tarea, su afán de superación, su modestia y la sensibilidad suficiente de ponerse en el lugar de los demás, anteponiendo en nosotros al yo. Tienen la responsabilidad de dialogar sinceramente, de corazón, y ser ágiles incorporando esas percepciones a la toma de decisiones. El Congreso aprobó una estrategia para la preparación de cuadros que comprenderá el abordaje científico de su selección, formación y promoción, que tendrá en cuenta las etapas por diferentes responsabilidades. Compatriotas, el bloqueo y la pandemia se han unido en el último año para poner en pausa las proyecciones y sueños. Venimos braceando duramente contra las dificultades cotidianas y aunque a veces podría parecer que no lograremos salir a flote en medio de la incertidumbre, de pronto nos asalta, nos deslumbra nuestra propia capacidad de resistencia y de creación. Que un país bloqueado hasta límites perversos haya logrado sostener la vitalidad de sus principales servicios, atender a la población contagiada y sospechosa, habilitar en tiempos récord más de una veintena de laboratorios de biología molecular, diseñar y elaborar prototipos nacionales de ventiladores pulmonares y kits de diagnóstico
desarrollar 5 candidatos vacunales, planteándose producir dosis suficientes para inmunizar a toda la población y aportar a otras naciones, además de brindar una meritoria y reconocida colaboración médica a varios pueblos del orbe, es mucho más que una luz al final del túnel. Es la prueba de que estamos del lado correcto de la historia. La revolucionaria y socialista tiene tantas potencialidades y alcance que ni el mayor intelectual de todos los tiempos ha podido derribarla. A esa proeza indiscutible, el pueblo le ha puesto un nombre: Fidel Castro Ruz. Comandante en jefe, bajo el precepto martiano de que gobernar es prever, en días para Cuba, impulsó el desarrollo de la biotecnología, la producción de fármacos y la formación para la nación y el mundo. El que vio antes y vio más lejos, hasta donde la humanidad impulsar sus sueños, es referencia continua, cuando ante los nombrados de muchos, emerge salvándose y contribuyendo a salvar el mundo de su pandemia en siglos. Cuando mujeres y hombres de batas blancas, antes de una brigada en Rirri, por las escalerillas de un avión, llevando al frente la bandera de la estrella solitaria, y se disponen a salvar vidas sin poner precio, las mentiras y las infamias contra Cuba comienzan a disolverse como hielo en el ambiente, y nuestra verdad se multiplica con la acción salvadora. Compatriotas de toda Cuba, militantes cotidianos de la revolución, los miembros del Buró Político, del Secretariado y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba elegidos hoy, asumen el extraordinario compromiso de dar continuidad a la revolución cubana. Después de varios años de trabajo y de entrega a las tareas del partido, despedimos a varias compañeras y compañeros que en sus respectivas funciones son parte de todo lo que el país impulsó y conquistó bajo desafiantes condiciones en los últimos años. Toman consigo el mejor de los reconocimientos: haber trabajado en las más altas instancias del partido, fundado y dirigido por Fidel, Raúl y otros compañeros de la generación histórica del centenario, como los comandantes Ramiro Valdés y Guillermo García, quienes todos los días siguen dándonos todos los días las lecciones de consagración y entrega a la obra común. Al comandante del Ejército Rebelde, José Machado Ventura, al comandante del Ejército Ramón Machado Ventura, quien durante decenas de años llevó en sus hombros las difíciles tareas de la organización, el funcionamiento y vida interna, el control de los recursos y la administración, nuestro permanente agradecimiento, consagración y su ejemplo, por su disciplina y lealtad, por las enseñanzas, el apoyo y la confianza en los que transitamos paso a paso desde las organizaciones estudiantiles y juveniles de base hasta las tareas de dirección. Su sencillez, su modestia y su compromiso nos acompañarán como lecciones de vida.
En cuanto al general, el Congreso de la Continuidad quiere dejar constancia de nuestra enorme deuda con un hombre que jamás podrá separarse del partido del que es fundador. Resumir sus aportes a la revolución, como hice al inicio, no es solo un deber de compañeros. Es un modo de mostrarnos a nosotros mismos cuáles son las principales cualidades de un líder, de un auténtico revolucionario, inconforme siempre con la obra que dirige y atento a los latidos sociales, sensible a cuanto sirve o perjudica al pueblo, exigente y firme cuando se trata de enfrentar al adversario y defender la obra, sincero y afectuoso, estimula, reconoce, premia, incluso cuando sanciona a un compañero de batallas. La continuidad se afirma en el ejemplo y entre las enseñanzas de los auténticos líderes que nos han precedido, resalta siempre el reconocimiento oportuno y sentido a quienes lo dan todo por el destino colectivo. Compañero general, ministro o sencillamente Raúl, se llama popularmente, en nombre de mis compañeras y compañeros y del pueblo cubano, gracias por el ejemplo, el empuje. Gracias por el empuje, la fuerza y la confianza y ayudarnos a creer en nosotros mismos. Fue importante, muy importante, su apoyo y aliento durante estos años que nos permiten asumir hoy responsabilidades en las que usted y Fidel hicieron historia. El desafío es tremendo, pero queda la tranquilidad de que la escuela está cerca, que ustedes otro lado. Compañeras y compañeros, lo que sucede hoy nos coloca otra vez frente a la historia. 9 de abril, día de la victoria de Girón, aquella pelea contra los mercenarios del imperio que quisieron sorprender a la revolución y fueron sorprendidos por ella. La declaración del carácter socialista de la revolución en las vísperas de aquellos combates, el valor y el genio de Fidel brillando en la organización de la batalla para que durara menos de 72 horas y no alcanzaran a tomar una cabeza de playa, y la imagen sobre el tanque en marcha, siempre al frente de su tropa, han vuelto con motivo de la fecha para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El Partido Comunista de Cuba está indisolublemente unido a ese símbolo de resistencia que espera a los que pelean limpiamente por los derechos de sus pueblos y no reclaman más que un puesto en la vanguardia. Nuestra generación entiende la responsabilidad que hay de aceptar este reto y declara ante la generación histórica su honra y orgullo por dar continuidad a la revolución. Lo hacemos bajo el principio expresado por Maceo, quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si en la contienda. Parafraseando a Camilo en sus conocidas palabras a Fidel, al recibirle el grado de comandante del Ejército Rebelde, queremos decir a la generación histórica, a nuestros compañeros de militancia partidista y a nuestro amado pueblo, gracias por darnos la oportunidad de servir a esta dignísima causa por la cual estaremos siempre dispuestos a dar la vida. Más fácil nos será dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza.
vamos Cuba, Cuba viva, patria o muerte, venceremos. Es una persona osada, es una persona revolucionaria. Lo ha sido así en todos los momentos de su vida. Su lealtad, especialmente, esa es una palabra que hay que ponerla gigante al lado de él. Para nosotros es una luz, su firmeza, su trayectoria nos sirvió de guía. Como un abuelo cercano. Fue muy familiar siempre, desde que era niño. He sido un hombre de familia, un hombre de sentido. Está la anécdota de Lina, la foto que tenía de Fidel allá en su casa, que sale Urrutia al lado, y cuando Urrutia luego trae, ella quita Urrutia y pone una foto de Raúl y dice, este es el que no va a traicionar, su hermano nunca lo va a traicionar. Más que hermanos de sangre, fueron compañeros de lucha. La lealtad que Raúl le ha tenido a Fidel es increíble, eso, un segundo que nunca quiso ser primero. Un respeto y una fidelidad increíble a su hermano. Y una admiración tremenda, y un cariño que se desborda cuando habla de Fidel. Él tenía una gran admiración y lealtad a Fidel. En algunos momentos percibía como el amor del hermano que estaba cuidando al hermano. Apreciaba de una manera muy especial. También él estaba cuidando al líder, al máximo líder de la revolución. Coincidimos en el 90 cumpleaños de Fidel, o sea, Fidel fue a su y a su lado estaba su hermano, como siempre no. Pero yo tuve la curiosidad de estar también pendiente de todo. Y era todo el tiempo, pendiente de la felicidad de su hermano. Se reía no solo de los chiquiticos que estaban haciendo, sino se reía también a plenitud con la felicidad de su hermano en el cumpleaños de su hermano. Y si hubiera que resumir algo de Raúl, yo insisto en su humildad, en su modestia que solo una madre pudo avisorar cuando lo nombró precisamente Raúl Modesto. Raúl personalmente se reunió con ella y le dijo, mira, vas a verlo después de mucho tiempo, transmítele nuestro apoyo, la certeza de que seguiremos luchando. Y le dijo, es más, cuando entres a la prisión, coge su estrella de héroe y póntela en la ropa, que ellos no saben lo que es. Y Adriana le dijo, ellos lo hicieron héroe, pero todavía no tienen la estrella. Y le dijo, no. Y dijo, bueno, llévale la mía. Y se la quitó y se la dio. Regresa, que se la va a devolver. Le dice, no, quédate con esa, que esa tiene historia. Y ya está. No solo es un líder, no solo es un guía indiscutible, sino también que es un ser dotado de una sensibilidad especial. De verdad, me emociono. Tú sentías el cariño se siente de lejos. Yo he tenido el privilegio un privilegio de que en lugares me ha destacado. Los niños, cómo te sientes, estaba buscando, cómo está. Eso, para mí, ha sido lo grande que me pasó en mi vida. Allí al pequeño lugar donde está la colmenita y nos sentamos allí a ver Abracadabra. Todos lloramos. Cuando terminamos, él nos explicó por qué estábamos ahí.
era para que aprendiéramos a ver la esencia de los problemas, la esencia de las cosas. Y el texto más o menos que la maestra Abracadabra dice que una esencia es algo así como la verdad última de las cosas. No se vea mucho, es lo importante. Es el relleno de la silueta que vemos en todas las cosas. Su amor y entrega a mi mamá, su amor, su respeto por mi mamá. Y algo que siempre me emocionó mucho fue verlo cuidarla. Cómo cuidó a mi mamá. El modo en que él honra su memoria. Es muy bonito y bueno, también me lo llevo de lo que él me ha dejado en la vida. Que él en su junto a las imágenes de Gómez y de Maceo, tiene una foto de Ñico López y una foto de José Luis Tasende. Lo que quiere decir que Raúl es un amigo profundo. Raúl es una persona que durante toda su vida ha defendido, ha mantenido y ha sido leal a toda la memoria y a toda la amistad que vivió con sus compañeros de lucha. Que fue como un hermano para mi hermano José Luis. Y es donde se crea el compromiso ese que él le pide, por favor, que si él lucha, que se ocupara de Temis, ¿no? Y así ha sido, que sigue siendo su compromiso eterno. Como jefe, ha sido un jefe muy humano. Siempre presente, nunca olvida el día del cumpleaños de sus subordinados, o el día de la mujer, o el Día de las Madres, con una postal, con una palabra, una felicitación. Para mí, para la Colmenita, los estadios más altos de la especie humana se clasifican en dos personas, los niños y los guairos. Para mí es los niños y los guairos. Y Raúl, para mí siempre yo lo he clasificado desde Virán como siendo un niño guairo. Como un niño que es un niño grande, bromista, que siempre está haciendo chistes, mezclando un cuento con otro, y va viendo un niño y le dice, ¿tú te pareces a no sé qué? Y de ahí saca un cuento. Es como un familiar, un abuelo. Una luz. Bueno, Fidel y Raúl están en todo lo que hacemos en nuestra generación, en todo. Para mí Raúl ha sido ante todo un maestro, un jefe que compromete y cuyos pasos uno trata de seguir cada día. Pero también ha sido un amigo entrañable, lo siento como un padre. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Fidel es Fidel y Raúl es y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Y 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 Raúl es Raúl. Raúl es Raúl.
Amigos televidentes, les hemos transmitido íntegramente la sesión de clausura del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. La máxima reunión de la vanguardia política del país demostró la unidad del proceso revolucionario cubano